Yo estoy abierto a enfrentarme con quien sea, donde sea y a la hora que sea. Señores, luego de que Laura Bozzo reconociera su error por haber insultado a Irina Baeva y Gabriel Soto, muchos quieren saber la reacción tanto de Gabriel como de Irina al respecto. Bueno, aquí les presentamos ahora, señores, lo que tiene que decir Gabriel Soto al respecto y presten atención porque la cosa se pone aún más buena. Veamos. Yo no tengo ningún problema en hablar con Gabriel Soto y creo que sería una muy buena conversación entre los dos. Después de que Laura Bozzo declarara en nuestro show de que está dispuesta a reunirse con Gabriel Soto y pedirle disculpas personalmente, así reaccionó el galán. Me acaban de decir, no, la verdad es que no había visto las declaraciones que hizo, pero yo siempre estoy abierto a llevar la fiesta en paz, ¿no? Yo siempre quiero tener todas las áreas de mi vida en armonía, en tranquilidad, y yo el objetivo de esto siempre fue marcar ese precedente del respeto. Tenemos que respetarnos no solamente como seres humanos, sino como medios de comunicación y figuras públicas. Y creo que nadie tiene el derecho de juzgar la vida de alguien más. Y mucho menos aún si no me conoces, si no conoces cómo fueron las cosas, y mucho menos con groserías, insultos. Eso sí no lo permito, ¿no? Ni a mí, ni a mis hijas, ni a mis seres queridos. Entonces, por eso lo hice. Pero el hecho de que ella haya recapacitado en ese sentido, por eso, qué maravilla, se lo agradezco mucho, gracias a la vida también, y qué bueno, porque finalmente entre más nos respetemos como personas, como seres humanos, creo que el mundo puede irse hacia un camino mucho más bonito. ¿Sí te podrías reunir con ella? Porque ella dice que te lo quiere decir de frente. Sí, claro, yo estoy abierto a enfrentarme con quien sea, donde sea y a la hora que sea. Nunca me he creído especial y meto la pata y soy bruta y soy bestia. Y es que lo que más sorprendió de las palabras de la señorita Laura es que ella misma se dijo bestia y bruta y que estaba consciente de que había cometido un error. Pues qué bueno por ella y le doy las gracias por recapacitar, por tener esa humildad de reconocer sus errores y qué bueno, ¿no? De eso se trataba precisamente lo que hice, de abrirle los ojos a la gente que actúa mal en ese sentido y decir, oigan, no se vale esto y esto y esto, y creo que se logró. ¿Le perdonarías los 2 millones? Sí, claro. Yo no estoy tras, o no iba tras el dinero, ni mucho menos. Yo iba precisamente para marcar ese precedente. Me encanta, Raúl, y que ambos... Qué bien que los dos están más o menos. No, ambos han recapacitado, él en que obviamente yo no necesito el dinero, yo lo único que quiero es que, yo creo que me pida disculpas por lo que yo sentí, Raúl, y ella, claro, se ha dicho hasta ella misma, la verdad que a lo mejor se me fue un poco la mano porque... No, pero Laura recapacitó porque una juez le dijo que le tenía que pagar 2 millones de pesos. Bueno, pero recapacitó. Bueno. Recapacitó, Si Raúl. te va a costar 2 millones de pesos, claro que vas a recapacitar. Bueno, Estados Unidos es así también, Raúl, y uno no es que aprende una multa. Te llevaste la luz roja, multa. Hiciste tal cosa, aquí se aprende cuando te ponen multas con billetes. Cuando uno pierde dinero, así es como el ser humano. Si no le iban a poner la multa, no hubiera recapacitado. A lo mejor sí, claro. No sé, Lili, no sé. Bueno, me Pero encanta. tampoco quiere decir que lo que haya dicho Laura no sea verdad.